Que Haberim, vengas en buena hora al Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos con un musafir muy especial, nuestro amigo Yehudá Saporta de Farsaba, Israel. Yehudá, ¿qué haber? Todo bueno. ¿Todo bueno? Maravillas. Bueno, Yehudá, en primero te voy a demandar, como siempre hacemos en nuestras entrevistas, si nos vas a contar un poquitico de tu mancebés, de tu chiqués. Nací en Salonique, en Grecia, al 1938. Sé salvado del Holocausto. Estuve a Bergen-Belsen, en Alemania, por 6 meses. La historia mía es que fuimos salvados porque teníamos ciudadanía española. Y esto es lo que nos salvó cuando los alemanes arribaron a Salonique y enviaron a todos los judíos súbditos griegos, casi 50,000 personas, a los campos de la muerte, Auschwitz-Birkenau. Había un grupo de judíos que tenían ciudadanías llenas, españoles, italianos, turcanos, etc. Y yo, con mi familia, éramos parte de un grupo de 367 judíos súbditos españoles. Los alemanes se querían desbarazar también de nosotros y demandaron de los cónsulos de estos países que tomen a sus judíos. Todos tomaron, mas los españoles no nos quisieron tomar. Había en Atenas un cónsul español nuevo, Sebastián de Romero Radicales, que perjuró mucho contra su gobierno y contra el gobierno alemán para que acepten los españoles a tomarnos. Mas los españoles no quisieron y en un punto dado los alemanes dieron ultimátum a los españoles que si no vaya a tomar a vuestros judíos, los vamos a considerar como judíos súbditos griegos y los vamos a enviar a Auschwitz-Birkenau. Todo esto no hizo ninguna cosa a los españoles y no dieron respuesta. Y ahí los alemanes decidieron de tomarnos y llevarnos a Bergen-Belsen en Alemania. Porque de Bergen-Belsen ainda se podía salir si los españoles se van a arrepentir. Mas de Auschwitz-Birkenau no hay salida. Y encima arribamos a Bergen-Belsen. Estuvimos
Estuvimos ahí en un campo medio año. No nos trocaron las vestimentas, no la aburrimos, no nos numeraron el brazo. Estuvimos esperando qué va a ser de nosotros. En verano esperando. En verano estábamos en las barracas esperando qué va a ser, qué no va a ser. Y el invierno, que era el invierno muy duro y que no estábamos usados a este clima, estábamos cubiertos con una cubierta y tetereando de frío. Esto fue lo que pasamos en Bergen-Belsen. Después de esto, después de medio año, los españoles aceptaron a tomarnos, mas con condiciones que no hay quedar en España, era solo por transit, y nos dieron 4 meses para estar ahí. Y los españoles no quisieron que haya más de un grupo de judíos en España. Y esperemos un poquito más a Bergen-Belsen. Había otro grupo de judíos súbditos españoles de la Francia en España, en Barcelona. Y hasta que ellos no dejaron el lugar, no podíamos nosotros entrar. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón el amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí.